Corrillos Televisión presenta Yogo Pi. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yogo Pi. Dirige Juvenal Bolívar. Hoy nos acompaña el abogado, economista, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Constitucional y estudiante de doctorado en Derecho, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniciencia, docente de pregrado y posgrado, además de abogado litigante y asesor. Doctor Carlos Saúl, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Esperanza? Muchísimas gracias por esta invitación a Corrillos, por permitirnos a la academia de estos espacios, permitirnos el uso del micrófono con el propósito de construir sociedad en estos momentos donde el país, el departamento y la ciudad lo necesitan. Muchísimas gracias. El tema que nos atañe en este momento tiene que ver con la gestión, una evaluación a unos indicadores específicos de gestión del cumplimiento de las funciones del señor presidente de la República. El presidente de la República constitucionalmente tiene funciones que abarcan la administración interna, la política exterior, la defensa del país, la legislación, la supervisión del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. En estos indicadores de gestión, nosotros los hemos reducido a 4. Al indicador económico, político, administrativo, y el cumplimiento en el marco legal, es decir, en el cumplimiento del derecho, que es lo que limita el poder. Bien, entonces, como esto es un espacio pedagógico, vamos a iniciar con 2 premisas. La primera es que Colombia es un estado socialdemócrata y además que vamos a enmarcarnos en una cosmovisión donde hay supremacía de principios y valores. Entonces vamos a tener esas 2 premisas y vamos a evaluar esas gestiones que ha realizado el señor presidente. ¿Cómo lo ven? Perfecto, no, pues Esperanza, la verdad que en este momento y partiendo de esas 2 premisas interesantes, particularmente la primera, en cuanto a el rol del Estado, ¿sí? Entonces, la Constitución de 1991 nos establece que Colombia está constituida en una forma de Estado social de derecho, en donde uno de sus elementos más importantes es la democracia participativa. Entonces, recuerden ustedes que referente a la construcción del Estado y a la ejecución, también el ciudadano, ¿sí? Todos nosotros que formamos la parte y la vida activa dentro de nuestras comunidades, también tenemos un rol, una corresponsabilidad en el uso de las acciones precisamente para la defensa de la Constitución y del marco jurídico establecido. Entonces, y eso va muy de la mano precisamente con este tema del cumplimiento de las gestiones. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos tenemos que formar parte de ese rol de veeduría activa en los procesos de ejecución de los gobernantes, llámese desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales, en este caso los alcaldes, en la medida de que, a diferencia de la Constitución de 1886, donde se ejercía una democracia representativa, es decir, el pueblo solamente podía tener en teoría un espacio de participación en el derecho al voto, el ciudadano, el colombiano, en este nuevo modelo de Estado, tiene su participación no solamente en las urnas, sino en todos los mecanismos de participación ciudadana que van enfocados en, como ya lo mencionaba, el rol de la defensa de la Constitución, de la democracia y de la ciudadanía. Miren lo interesante y lo importante que acaba, doctor Carlos Saúl, de expresarnos. Señores televidentes, cada una de las personas que nos escuchan, tenemos un rol
tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad como ciudadanos en la defensa de nuestro país. Por eso este espacio pedagógico nos permite analizar estos indicadores, pueden ser muchos, pero vamos a limitarnos a estos 4, para que nosotros también empecemos a tomar partido de qué estoy haciendo yo frente a lo que está ocurriendo en mi país, qué afectaciones tengo yo, pero qué responsabilidad tengo yo para minimizar esos impactos. Entonces, doctor Carlos Saúl, hablemos de economía. Resulta que a mí me llama poderosamente la atención que las calificadoras de riesgo están mencionando y les sugieren, les recomiendan a los inversionistas irse de Colombia, no invertir en Colombia. Eso tiene tanto de alto como de ancho, porque en realidad los que nosotros estamos viviendo al interior de Colombia coincide con las recomendaciones que están dando las empresas de riesgo a nivel nacional, las que evalúan riesgo país, coincide con lo que nosotros estamos viviendo. Frente a esto, pues hay que hacer un uso responsable, ¿sí? Nosotros como ciudadanos también, digamos, tenemos que mantenernos informados precisamente de esos espacios que se desarrollan. A veces quizá el uso de las redes sociales ha marcado estas tendencias y este acceso a la información sensible a veces que tienen los estados, ¿sí? Y que gracias a esta difusión precisamente nosotros podemos conocer de estos temas. No obstante, también hay que tener y coger con pinzas esa información, toda vez de que quizás la repetición de noticias que podrían crear precisamente un pánico económico en nuestro país podrían afectarnos negativamente, ¿sí? Esto también es un llamado también a las instituciones del Estado, quienes tienen un deber constitucional precisamente en la defensa de la honra y el buen nombre de nuestro Estado, ¿sí? Y de allí es importante que precisamente las entidades del Estado, de cualquiera de los 3 niveles que ya he mencionado, puedan contarnos precisamente a los ciudadanos la verdad de cómo está el panorama económico en nuestro país, porque esto es importante. Va más allá de la mano con la inversión extranjera, pero que eso repercute necesariamente en los empleos que, por ejemplo, se generan en nuestro estado, de las empresas que invierten en nuestro país, que confían precisamente en que puedan desarrollar sus negocios, y esto de cómo incide de manera directa e indirecta en el bienestar de la comunidad. Entonces hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Que los datos ofrecidos precisamente por el Estado sean compartidos de manera transparente y sean públicos para toda la comunidad. Quizás ese ha sido uno de los déficits de la mayoría de los gobiernos, de no compartir la información a los ciudadanos, y precisamente esto, ¿cuáles consecuencias contrae? Que cualquier persona podría más adelante llegar a publicar un dato y la gente lo consideraría como erróneo. Bien, pero estas calificadoras de riesgo, en cuanto emiten estos comunicados y estas recomendaciones, deterioran la imagen reputacional del país. Sí. Esa imagen reputacional del país conlleva a una inestabilidad del ciudadano del común, como también de las instituciones. Hacer unas recomendaciones cuyos hechos los ameritan, porque hay desaceleración económica, hay inestabilidad política, aumento del déficit fiscal o deuda pública y los factores de seguridad en el país. Además ponen un ejemplo práctico y que los vemos todos los días en las noticias cuando nos están dando la valoración en bolsa del petróleo, y ha caído en estos últimos meses 5 puntos porcentuales aproximadamente. Entonces, en realidad lo que el doctor Carlos Saúl nos dice, bueno, que tanta responsabilidad tiene el gobierno de no dar información, de mantener informada a la comunidad para que seamos nosotros mismos quienes estemos haciendo como una
un equilibrio, una valoración personal de la realidad que se vive y de lo que se está hablando al exterior del país. Claro, y eso es muy importante. Es decir, los organismos internacionales y particularmente en materia económica las calificadoras de riesgo emiten unas recomendaciones al Estado colombiano y ellos desde la política fiscal que se haya implementado para tal propósito tendrán que entrar a revisar esta situación. Esto repercute en la vida ciudadana. Como bien lo decías, pues hay diferentes indicadores en materia económica y diferentes productos precisamente que son exportaciones por parte del Estado colombiano, pero entonces es allí donde se deben mejorar estas condiciones que permitan precisamente el desarrollo y el progreso de nuestro país. Estamos en unas situaciones atípicas que se han generado tanto en materia interna como en materia externa, ¿sí? Pero que si se logra precisamente un consenso y también la participación, como bien lo decías, en este espacio de opinión, una participación de la academia, de la sociedad civil, ¿sí? De los grupos de empresarios, de los gremios, y se logran llegar a unas recomendaciones, ojalá pues el gobierno nacional pueda tener en cuenta esto con el propósito de avanzar, de la construcción de un país en común. Ciudadanos de bien, sociedad civil, empresarios. Nuestro interés es poder comunicar y poder enseñar, dejar un legado pedagógico en el que debemos ser conscientes de que debemos tomar partido, aprender, conocer y poder nosotros comparar y tomar decisiones asertivas en lo económico para Colombia en este momento histórico. Hablemos de otro tema, doctor Carlos Saúl, lo político. En este momento hay 34 organizaciones políticas con personería jurídica en Colombia inscritas en el RUPIN del Consejo Nacional Electoral. Todas tienen representación en el Congreso de la República. ¿Qué incidencia tienen estas agrupaciones políticas para el progreso o el cumplimiento de las metas en Colombia? Bueno, aquí lo que deja ver en Colombia es que, y pues partiendo del principio de la pluridiversidad, precisamente Colombia es un país pluridiverso. Tenemos tantas vertientes, tantas aristas en materia política, en materia social, que precisamente han llevado a la conformación de tantos partidos políticos, ¿sí? Esta heterogeneidad que se presenta a nivel nacional precisamente se da como consecuencia del agotamiento en ciertos partidos políticos que conlleva a diferentes excisiones por parte de sus propios integrantes y que esto va de la mano con la conformación de nuevos partidos y de movimientos políticos. En ese orden de ideas, el rol de los gobernantes, llámese presidente, gobernador o alcalde municipal o distrital, es el llamado a la unidad. Todos nosotros tenemos diferentes modos de vivir, quizás tengas tus propias convicciones, ¿sí? Tus propias creencias, pero realmente lo que interesa para Colombia y lo que interesa para la construcción de un mejor futuro para este país es el rol de la unidad. El gobernante tiene que ser una persona que llame a la unidad. ¿Y a la unidad en qué sentido? En cómo construimos un país, cómo construimos región de manera conjunta, llegando a consensos, llegando al diálogo. Entonces, si bien existe una multiplicidad de partidos políticos y pues que refleja una debilidad en materia estructural en cuanto a esas condiciones que precisamente promueven la creación de diferentes partidos políticos, el rol de los gobernantes es en convocar a estos partidos y realizar consensos, realizar diálogos, realizar construcción de metas en conjunto, no con algunos, sino es con todos, porque Colombia lo conformamos es 50 millones de personas y no se puede quedar ninguno excluido dentro de esta misión institucional. Doctor Carlos Saúl, cada partido político tiene una plataforma ideológica, esa es la identidad de ese partido político, pero resulta que estos partidos políticos conservan esa identidad a la hora de llegar a tomar decisiones frente a situaciones específicas y cruciales en el Congreso de la República.
hacer normas, leyes? ¿Se conservan esas plataformas ideológicas o simplemente se llegan a negociaciones políticas? Es importante, cada partido, cada movimiento, cada grupo significativo de ciudadanos cuenta con sus propios, digamos, metas, con sus propios objetivos. Y pues ellos son autónomos en la toma de decisiones en materia, por ejemplo, de origen legal, ¿sí? Entonces, de iniciativas legislativas que permitan precisamente el beneficio de la comunidad que los eligió, ¿sí? Y pues frente a eso, el Estado no puede, o el gobierno no puede intervenir de manera directa, sino ya serán los diferentes consensos en que logren los partidos y movimientos políticos al interior del Congreso, ¿sí? Pero ya asuntos importantes dentro del país, ¿sí? Disposiciones tan importantes, y ahorita en las reformas como la salud, ¿sí? Pues va a provocar precisamente cambios significativos en el modo de vida de los ciudadanos. Son espacios en donde los partidos y movimientos políticos tienen que tomar un rol activo, más no pasivo, en aportar, ¿sí?, sus conocimientos, su experiencia, su análisis crítico en las comunidades, con el propósito de expresarle estos hechos, ¿sí?, estos datos, estas cifras al presidente, a su equipo de gobierno, con el propósito de realizar una construcción legislativa y evitar, por ejemplo, que esto más adelante provoque, por ejemplo, unas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que podrían provocar precisamente que una ley sea declarada inconstitucional porque existió algún vicio dentro del trámite o alguna violación directa a la Constitución que no fue percibida por quienes hicieron el texto. Para todos nuestros oyentes, queremos expresarles y decirles, tenemos que mirar, ser esos veedores, como decía el doctor Carlos Saúl en el inicio de este programa, para mirar si se cumplen o no esas plataformas ideológicas de los partidos políticos. Eso lo establece la ley 1475 del 2011 y la 130. Entonces, ahí se regulan todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. Y nosotros como veedores, ciudadanos del común, de que las cosas se hagan bien, de que haya una participación democrática activa, porque nosotros, los que estamos vinculados de una u otra manera con los partidos políticos, es porque nos identificamos con esa filosofía o esa plataforma. Exijamos a los partidos políticos y a quienes representan esos partidos políticos que cumplan con esas plataformas ideológicas. Bien, vamos a unos cortos mensajes comerciales y continuamos con nuestro tema en la evaluación de gestión de nuestro presidente de la República. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. En un mundo donde la determinación y la pasión pueden cambiar todo, existen mujeres que se destacan por su liderazgo, innovación y compromiso con la sociedad. Es por eso que lanzamos las Superpoderosas 2025, un concurso que busca reconocer y celebrar los logros de mujeres exitosas de Santander y el Magdalena Medio. Si eres una mujer que ha hecho la diferencia en tu comunidad, o si conoces a alguien que lo haya hecho, esta es tu oportunidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de febrero. Un jurado experto evaluará las postulaciones y seleccionará a las finalistas. Las evaluaciones se llevarán a cabo del 23 de febrero al 15 de marzo. Y finalmente, el 27 de marzo, se llevará a cabo la gala de premiación en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, de Barranca Bermeja. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento emocionante. Postula, comparte con tus amigas y únete a nosotros para celebrar la excelencia femenina. Las Superpoderosas 2025, un evento de Corrillos, Río Grande, Fundación FOEP, Excelentia Focus Group y Valdivisión. Solamés, una compañía de asesoría integral para el desarrollo sostenible. Conoce a Solamés, una empresa líder en el mercado del litigio ambiental.
Somos una empresa especializada en temas ambientales que brinda servicios y productos con resultados de excelente calidad. Contamos con 17 años de experiencia en el mercado y con un equipo multidisciplinario de expertos para brindar un trabajo integral y dejar siempre a nuestros clientes enteramente satisfechos. Nuestra amplia experiencia, capacidad técnica, humana y estratégica nos permite desempeñarnos en áreas de trabajo con eficiencia. Si requieres un servicio en cualquiera de las áreas mencionadas, estás en el lugar indicado. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos en nuestra página web www.solames.co o en nuestras redes sociales y amplía la información de nuestro portafolio. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Alpingo SAS. Somos una empresa colombiana con 15 años de experiencia prestando servicios jurídicos y ambientales para todo el país y el exterior. Contamos con un equipo de trabajo integrado por profesionales del derecho y de múltiples disciplinas que se requieren para el abordaje de los temas ambientales, con los más altos estándares de profesionalismo y calidad humana, siempre comprometidos y prestos a brindar un apoyo real y efectivo, acorde con las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a empresas públicas y privadas de todos los órdenes, en sectores como el minero energético, urbanismo, movilidad y obras públicas. Atendemos toda clase de situaciones con miras a asesorar y representarlos en actuaciones administrativas y judiciales como acciones de cumplimiento, nulidades, licencias ambientales, procesos sancionatorios, investigaciones penales, peritajes ambientales, entre otros. Contáctenos al 313-810-3994 para conocer más de nuestros servicios. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Continuamos con nuestro programa evaluando la gestión efectiva o no de nuestro señor presidente, que tiene que ver y nos involucra a cada uno de los colombianos que somos ciudadanos, que pertenecemos a esa sociedad civil en el sector productivo, en el sector agrario, en el sector educativo, en cualquiera de los sectores que hacen que este país funcione. Para ello es importante que nosotros podamos entender de una manera sencilla cuál es nuestra responsabilidad en este aprendizaje y qué podemos nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, llegar a hacer, ejercer control, ejercer veeduría. Bien, llegamos a otro tema, doctor Carlos Saúl, la administración pública. La administración pública es la ciencia que estudia cómo funcionan los gobiernos. En ese orden de ideas, ¿qué podríamos nosotros en materia de funcionamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro evaluarle a esta gestión? Bueno, aquí más que todo tiene que ver precisamente cómo desde las diferentes instituciones del gobierno nacional, ¿sí? Se ha logrado un rol activo precisamente para el cumplimiento de las metas dentro del plan de desarrollo. Recuerden ustedes, ciudadanos, que cada gobierno, ¿sí? Ya sea nacional, departamental o municipal o distrital, cuenta con un programa de gobierno. Estos representantes elegidos por parte de nosotros son electos por este programa y ellos deben construir un denominado plan de desarrollo. Este plan de desarrollo es la carta de navegación en donde el gobernante de turno va a indicar dentro de su cuatrenio qué metas, qué objetivos va a cumplir, ¿sí? De acuerdo con ese programa de gobierno por medio del cual fue electo, ¿sí? En ese sentido, las diferentes instituciones, ¿sí? Llámese del nivel central o del nivel descentralizado, contribuirán en el cumplimiento de esas metas, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, desde la administración pública se propone? Que
el presidente, a través de todo este andamiaje institucional, puede realizar el cumplimiento de las metas de su plan de desarrollo, al igual que los gobernadores, al igual que los alcaldes. Entonces, las administraciones se van a medir por diferentes principios, en este caso, para el cumplimiento del mayor número de metas con el menor número de recursos, ya que los recursos del Estado son finitos, y eso es lo que se va a analizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, desde el rol ciudadano ustedes pueden participar es verificando el cumplimiento de esas metas dentro del plan de desarrollo? ¿Cómo ha sido la ejecución durante los años anteriores y cómo va hasta el momento? Doctor Carlos Saúl, disculpe, lo interrumpo un minuto. Como ciudadana del común, una persona que trabaja permanentemente, pero que quiero involucrarme en hacer esa veeduría, en ejercer control, ¿cómo ubico yo el plan de desarrollo? ¿Cómo lo puedo yo analizar? ¿Cómo puedo decir muy bien, estas son las metas? ¿Podría darnos una explicación un poquitico más así? Perfecto, como para... no se preocupen. Precisamente el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Que digamos es una de las entidades más importantes, digamos a nivel nacional, ¿sí? Es allí, y también en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, estas dos instituciones van a ser fundamentales, ¿sí? El presidente tiene el deber constitucional de publicar su plan de desarrollo y de igual forma indicarle al Congreso mediante un informe en donde se presente cuál ha sido el cumplimiento de las metas de su plan de desarrollo. Recuerden que el cumplimiento de estas metas está anclado a 4 años y cada año tendrá un cumplimiento paulatino de estas metas dentro del plan de desarrollo, con el propósito de que al finalizar el gobierno se pueda establecer cuántas metas fueron cumplidas, cuántas no, ¿sí? De acuerdo con la gestión desarrollada por parte del presidente o del gobernador o del alcalde. Bien. ¿Sí? Perdón, en materia de gobernabilidad, vamos a avanzar un poquito en materia de gobernabilidad. Recordemos, queridos oyentes, queridos televidentes, que la gobernabilidad es el ejercicio de equilibrio donde el gobierno de turno satisface las necesidades de la población. Entonces existe, de tal manera que exista un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades con el costo-beneficio. A eso le llamamos gobernabilidad. Entonces estamos viendo por noticias, por medios de comunicación, que esa gobernabilidad se está convirtiendo en un caos institucional. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer para minimizar ese impacto o reducir esas situaciones? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Eso viene más que todo, y como lo decías en el capítulo anterior, el rol del ciudadano en el involucramiento en la política, ¿sí? El ciudadano no puede decir es que yo soy apolítico, porque necesariamente, pues bien lo decía el campo de la filosofía política, el ser humano es un ser político, un ser social. En ese orden de ideas, todos estamos llamados a ser parte de la vida social y política de nuestro Estado. De hecho, eso es un deber del ciudadano. Y en esa situación entra la gobernabilidad, y es la forma en que se reparten esos equilibrios de poderes. Equilibrios de poderes en donde pues, quizás exista una mayoría, ¿sí? En la toma de decisiones, pero también hay que tener en cuenta de que existen minorías. Y esas minorías también hay que darles participación en el sentido de que puedan tener representación, voz y decisión en la toma de las decisiones. Recuerden ustedes que existe a través de la ley 1909 del año 2018 el estatuto de la oposición. Es decir, en el Estado, si bien es un Estado democrático en donde las mayorías toman las decisiones, las minorías también deben ser tenidas en cuenta en la toma de las decisiones políticas, en la creación de la misma ley. Entonces por eso, espacio importante. Para la ley de la oposición que está mencionando doctor Carlos Saúl, se hace necesario todo lo que tiene que ver con el sistema político en Colombia, que es el que ejerce esa oposición. Por Exacto. Eso tomamos ese tema. Exactamente, muy bien. Estamos hablando de gobernabilidad. En ese ejercicio de gobernabilidad quiero tomar un tema específico que me llama muchísimo la atención, que es el Ministerio de la Igualdad.
ese Ministerio de la Igualdad creado en esta administración nacional, ¿en qué beneficia a la población? ¿Cómo evaluaríamos nosotros el costo-beneficio de ese gasto público en el ejercicio de gobernabilidad que estamos hablando? Bueno, este tipo de ministerios, como el Ministerio de la Igualdad, precisamente tiene contradictores como personas que apoyan de manera decidida estos ministerios. Estos ministerios surgen con el propósito de crear condiciones en que aquellos grupos tradicionalmente vulnerables, ¿sí?, puedan acceder a una igualdad material. Recuerden ustedes que la Constitución establece el derecho a la igualdad, en que todos los hombres y mujeres nacen iguales, ¿sí?, libres ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Todos vamos a tener las mismas oportunidades. Pero recuerden ustedes que en la realidad no todas las personas tienen las mismas condiciones, coloquialmente, para salir adelante. Entonces, este tipo de ministerios deben propender crear acciones, propender crear programas para que estas personas en condiciones de vulnerabilidad, en ciertos grupos sociales que han sido tradicionalmente discriminados o marginados por parte de las comunidades mayoritarias, puedan tener acceso a esos programas de crecimiento. Entonces, un Ministerio de la Igualdad, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? Precisamente evitar esas desigualdades al interior del Estado, creando programas muy interesantes y que pueden ir de la mano en cuanto a la construcción de mejores oportunidades económicas, laborales e incluso de formación académica para estos grupos. No solamente quedarse en el discurso, en ese sentido de vamos a promover la igualdad, vamos a promover mejores oportunidades para todos, sino que debe materializarse y esto medirse en cuanto a cuántas de estas personas, cuántas de estas familias que llegaron inicialmente a estos programas han realmente conseguido salir de estos indicadores de pobreza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del ejercicio de gobernabilidad, que es el costo-beneficio que está involucrando a cada uno de los ciudadanos, nos vemos en las noticias y por muchos medios de comunicación que este costo-beneficio, y como ejemplo coloqué única y exclusivamente el Ministerio de la Igualdad, que pues es algo escandaloso en el ejercicio de poder, que no se ha realizado nada en su ejecución. Hay muchas otras instituciones gubernamentales a nivel nacional que en realidad no está ejecutándose absolutamente nada. De hecho, la evaluación que se hizo en la gestión de ejecución del presupuesto 2024 se rajaron en varios ministerios de los que tenemos hoy en día. Entonces nosotros como sociedad civil nos queda el conocimiento de decir, tenemos la posibilidad de estar evaluando en qué se está invirtiendo el dinero, cómo se está invirtiendo y de qué manera podemos nosotros involucrarnos mirando el cumplimiento de las metas y la inversión que se está haciendo en el Plan de Desarrollo Nacional. Bien, llegamos a otro tema interesantísimo, el tema del derecho, que es donde se limita el poder. Todos sabemos que tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Por ejemplo, una persona que decide poseer un arma de fuego, él tiene el derecho de tenerla, pero también tiene un deber de cumplir unas normas y leyes para tener ese privilegio de poseer esa arma de fuego. Debe cumplir unos requisitos, sacar unos permisos, hacer unos pagos. Todo eso está dentro de esa limitación del poder. Yo puedo tener el arma, pero debo cumplir unos requisitos. ¿Estamos? Muy bien. Vámonos directamente al caso del presidente de la República. ¿Cómo se limita? ¿Cómo se establece el equilibrio de poderes entre esos deberes y esos derechos del presidente de la República? Claro, y Esperanza, eso es una pregunta muy interesante, precisamente porque surgen las constituciones en el mundo y, digamos, uno de los principios fundamentales, uno de los elementos que las crean es el ejercicio a los límites del gobernante. Nuestra constitución es muy robusta en ese sentido al establecer múltiples funciones, ¿sí?, que a su vez pues son limitaciones, es decir, los empleados públicos, los servidores públicos no pueden realizar actuaciones más allá de la ley, porque sería una extralimitación el ejercicio de sus funciones, o también de igual forma no pueden realizar una omisión al ejercicio de estas. Entonces
el presidente y todos los gobernantes, ¿sí?, de diferente denominación tienen unas funciones establecidas en la Constitución y en la ley. No pueden salirse de este marco legal. Entonces, el presidente, y pues también esto es una labor participativa por parte del Congreso, es en revisar si el presidente con su equipo de trabajo están dando cumplimiento o no de esas funciones constitucionalmente establecidas, en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano, en el artículo 2 de nuestra Constitución política, y en la prestación de los servicios públicos. Esos tres elementos van a ser importantes al momento de evaluar si el presidente está cumpliendo con sus funciones o no está cumpliendo, o si también, por ejemplo, a nivel local, el gobernador o el alcalde están dando cumplimiento de ello. Bien, también nosotros podemos analizar que en ese equilibrio de poderes nos damos cuenta que hay como una confrontación entre el poder administrativo y el poder judicial, como también el poder administrativo, que es el representa al presidente, y también la parte del Congreso con los parlamentarios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros delimitar o decir, bueno, cómo podríamos nosotros como ciudadanos leer esas delimitaciones? ¿Cómo poder nosotros comprender esa limitación de poder? Perfecto, esto es muy sencillo. Nuestra Constitución establece, dentro de una teoría de la división de poderes, tres ramas del poder público: poder ejecutivo, en este caso máximo representante, el presidente de la República; un poder legislativo por parte del Congreso, un Congreso de tipo bicameral, Senado y Cámara de Representantes; y el poder judicial a través de las diferentes jurisdicciones. Estos tres poderes tienen que trabajar en conjunto de manera armónica, ¿sí? Y para ello de igual forma se consagran entes de control, ¿sí? En este caso pues el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el propósito de vigilar y precisamente sancionar a aquellos servidores públicos que no cumplen sus funciones a cabalidad, ¿sí? Entonces, los tres básicamente entran dentro de un juego en donde se vigilan uno al otro, ¿sí? Y también, digamos, realizan actuaciones en favor del otro. Lo importante dentro de nuestro Estado es que esta división de poderes permita el desarrollo armónico de la comunidad y no que existan, ¿sí?, digamos, debates, se susciten estos con el propósito de mejorar el tránsito de la vida ordinaria de nuestro país. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, donde hemos podido comprender, grosso modo, cómo funciona la gestión del señor presidente en lo económico, en lo político, en lo administrativo y también en la parte legal o de limitación de poder. De igual manera, la invitación a cada una de las personas que nos oyen, que nos ven, a nuestros televidentes, es a que tomemos parte activa como ciudadanos, como sociedad civil, para poder ser esos veedores constantes y permanentes de todas las acciones que se realizan a nivel nacional y local, de tal manera que nosotros podamos construir, hacer país de una manera mejor. Agradecemos al doctor Carlos Saúl y a nuestro productor Diego Silva. Corrillos Televisión presentó Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar.